egresados del Diplomado en Gestión Estratégica Minera y que hoy día nos acompañan. Muchas gracias a ellos. Como ya lo decía el video, el Grupo Gerencia tiene más de 20 años de experiencia en el rubro de consultoría y capacitación para la industria minera. Ha sido también la primera escuela de posgrado en el Perú, licenciada por la SUNEDU, habiendo satisfecho los criterios de calidad académica y de investigación que solicita la nueva ley universitaria. Y como también se decía en el video, contamos con alianzas estratégicas con la Colorado School of Mines y con la Colorado State University. La escuela también tiene varios rubros de trabajo, lo que incluye la maestría en gestión minera que conduce al grado de maestro en gestión minera, también el rubro de capacitación ejecutiva que ofrece al mercado una serie de diplomados, programas en temas de gestión minera, costos, proyectos, construcción, gestión de activos, habilidades personales y gerenciales. Otra rama de la escuela es la educación corporativa, en la que desarrollamos cursos y talleres según los requerimientos de las empresas. Y en consultoría para empresas trabajamos los temas también de estrategia, procesos, relaciones comunitarias, obras por impuestos, temas también para el sector eléctrico. Y en investigación trabajamos temas como economía y finanzas, gestión estratégica, operaciones y desarrollo sostenibles. Ahora, hoy día, en el marco del Diplomado en Gestión Estratégica Minera, cuyo objetivo es fortalecer las competencias de gestión y las habilidades personales de los ejecutivos que trabajan en el sector minero, para que puedan alcanzar realmente altos estándares de desempeño y adaptación a los cambios y a las exigencias de hoy, que es crear el triple valor: valor económico, valor social y valor ambiental. La estructura del diplomado consta de 6 grandes ejes. El primero de ellos es la gestión estratégica, el segundo, la gestión de los costos y las finanzas, el tercero, la gestión integral de las operaciones mineras. En el cuarto veremos la gestión de las personas y la organización. En el eje 5, la gestión social y ambiental, y en el eje 6 es el módulo integrador. Y justamente como parte de este módulo integrador, que los equipos organizados hacen algún trabajo muy aplicado, en este caso, en el grupo de Liliana y de Andrés, trabajaron el tema de optimización en la gestión del recurso hídrico en la gran minería peruana. Los integrantes son algunos más, pero ellos están aquí como representantes de ese grupo. Si me permiten, quería presentarles a Andrés Flores. Él es ingeniero geólogo de la Universidad de San Marcos y es geólogo de exploración especializado en aseguramiento de la calidad. Actualmente es consultor independiente para los proyectos de Brownfield y Greenfield. Y Liliana Gutiérrez cuenta con un MBA de la Universidad Europea de Madrid y UPC. Es ingeniera civil por la Universidad Nacional San Agustín. Es superintendente de ingeniería proyectos en la Sociedad Minera Cerro Verde. Sin más palabras, dejo con ustedes a Liliana, quien empezará el webinar. Como regla de esta reunión, van a poder anotar sus preguntas por el chat, y también si alguno quisiera hablar a viva voz, también pide el micrófono y le daremos el uso de la palabra. Adelante, Liliana. Ok, buenas noches a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, perfectamente. Voy a compartir mi pantalla un momentito. Ok, espero puedan verla ahora sí completa. Por favor, me avisan. Sí, profesora, se logra ver en pantalla completa. Ok, disculpen que está... Bueno, vamos a empezar aquí. Primero que nada, quiero agradecer a Gerencia por darnos la oportunidad de aún después de haber culminado nuestro diplomado, poder compartir parte de lo que aprendimos. Y bueno, agradecer también a André, que hoy día me acompaña, y André fue mi compañero de grupo del diplomado número 19 en gestión minera. Como indicó Flora, nuestro tema se denominó optimización de la gestión del recurso hídrico en la gran minería peruana.
Antes de ir un poco al contenido, quiero explicar un poco de qué se trató para que todos tengamos una mejor idea de la estructura del trabajo. Yo diría que el trabajo lo dividimos más o menos en 4 partes. La primera parte del trabajo consistió en más que una investigación, un entendimiento de lo que tenemos como marco legal y normativa respecto de gestión de recurso hídrico en el Perú. Como saben, hay más de una instancia, hay más de una entidad asociada a este tema, y no existe una estructura integrada que dicte la normativa y menos aún que mida los resultados, ¿no? Entonces, esa primera parte es un poco una compilación de normas y un entendimiento general de lo que tenemos en el Perú a nivel de marco legal. La segunda parte, que es un poco el corazón del trabajo, es un compilado de los diferentes enfoques técnicos y los diferentes sistemas de gestión estructurados de recurso hídrico en una operación minera. Lo que hemos establecido es, después de ver varias fuentes, entre ellas principalmente las guías ambientales del MINEM, vamos a mostrar una estructura que nosotros creemos que es la base de la gestión del recurso hídrico y que es lo que presentamos en nuestro trabajo. Como tercera parte, y ahí va a entrar mi compañero André Flores, nos vamos al tema práctico y evaluamos casos de éxito a manera de aplicación del trabajo. Hemos podido ver muchos casos exitosos en el Perú, tanto en gran minería como en mediana minería, pero de esos hemos escogido 3. Y finalmente, para entrar un poquito más en detalle, hemos desarrollado un proyecto, que es la aplicación final, que es un proyecto de tratamiento de aguas subterráneas mediante pozas de decantación y wetlands. Esa es la estructura de nuestro trabajo. Entonces, yo les voy a presentar las 2 primeras partes, el marco legal y el tema del sistema de gestión de recursos hídricos. Bien, para ir un poco de forma resumida, en primer lugar, como saben, el tema del manejo de agua en muchos países y en el Perú es un tema del que hablamos mucho, es un tema que se ha estigmatizado mucho en el Perú por el hecho del impacto del uso, pero lo cierto es que de toda la cantidad total de agua en la tierra, como pueden ver aquí, solamente el 2% lo constituye, digamos, lo que es el agua dulce, ¿no? Y ese es el agua que aprovecha, digamos, el ser humano y la industria en general, los servicios para su uso. De esta agua, digamos, disponible, la minería, y estos son datos de Canadá, son datos de Australia, son datos de varios países. En el Perú, por ejemplo, hemos encontrado estadísticas recientes, de 2019, del Compendio Nacional de Estadísticas de Recursos Hídricos, de que este porcentaje se mantiene, es decir, la minería como rubro utiliza solo el 2% del total del agua disponible. En la industria que más agua usa, sabemos que es la agricultura, que ocupa hasta el 70% del total. Pero lo que sí es muy cierto es que si hablamos en minería de poco volumen, lo que es importante es que hay un impacto bastante fuerte, y es un impacto que puede tener consecuencias a largo plazo, y ahí radica la importancia que no dejamos de mostrarla, que es el tema de una adecuada gestión de recurso hídrico en minería. Aquí, por ejemplo, hay una gráfica, hay muchos estudios. Realmente cuando hicimos el trabajo no pensamos que íbamos a encontrar tanta información, fue un poco difícil procesarla. Hay varios estudios y este, por ejemplo, muestra, como ustedes conocen, las 3 cuencas hidrográficas del Perú, la del Pacífico, Amazonas y Titicaca, y hace un análisis en cuanto a superficie, población, y considerando una dotación de 1.500 metros cúbicos por habitante por año para cualquier habitante de estas 3 cuencas, como pueden ver,
los ratios finales que están en la parte de la derecha, metro cúbico por habitante por año, todos ellos superan ampliamente esta dotación de 1.500. Quiere decir que en realidad los recursos hídricos en el Perú no son escasos, pero eso no quiere decir que tengamos que no gestionarlos de una manera adecuada. Entrando un poquito al marco legal referencial, un poco para no caer en el tema de reglamentos y digamos, números, yo lo que diría es que tenemos, más allá de la normativa, 3 entidades que juegan un rol clave en el tema de agua. En primer lugar, el MINAM, el Ministerio del Ambiente, que es quien adopta, cuando en su creación, la Ley de Recursos Hídricos, que fue una de las primeras leyes que se dio a nivel de agua. El tema del Ministerio el ministerio que antes era Ministerio de Agricultura, que es ahora el Ministerio de Desarrollo Agrícola y Riego, al cual está adscrita una entidad muy importante que es la ANA, que es la Autoridad Nacional del Agua, es la que, digamos, gestiona y administra el recurso a nivel Perú para todas las industrias, pero para minería adicionalmente podemos hablar de MINEM, ¿no? Como regulador, como fiscalizador también del tema, sobre todo a nivel de gran minería. Hablar del marco legal referencial es un tema muy amplio, pero solamente quisiera yo dedicar un tema o una parte importante que es el tema de la calidad del agua. Este marco legal referencial nos habla de la calidad del agua, ¿no? La Dirección General de Asuntos Ambientales, Mineros, la DGAM, habla de la Guía para la Calidad de Aguas Superficiales, y en este tema reconoce 2 instrumentos complementarios que son muy importantes, los ECAS y los límites máximos previsibles. Estos dos conceptos son bien importantes para entender lo que viene. Los ECAS, que son los estándares de calidad ambiental, son, digamos, el objetivo de calidad que queremos para los cuerpos receptores. Los cuerpos receptores son aire, agua y suelo. En este caso nos vamos a referir a agua. Es decir, ¿qué calidad esperamos del agua? Sin embargo, un ECA, que es un valor de medición, no es específico, digamos, de alguna fuente o algo, es general. Tampoco está orientado hacia algún rubro. En general es una medida general que la sociedad en su conjunto espera tener en los cuerpos naturales, en este caso de agua, ¿no? Sin embargo, el límite el máximo permisible, que es el LMP, ese sí es una medida específica, es la concentración de ciertos elementos, sustancias y el aspecto físico, químico y biológico que se encuentra en las emisiones. Es decir, los LMP son valores que se miden en la descarga de una operación. Es decir, por ejemplo, una operación minera, el LMP nos van a fiscalizar en la descarga de las aguas de la mina. El ECA se mide en el cuerpo receptor. Y obviamente hay estándares internacionales, sobre todo en el tema de proyectos de minería, se utilizan también para diseño estándares internacionales. Ahora pasemos al tema de gestión integrada del recurso hídrico en la gran minería. Lo que mostramos aquí, como dije, es un poco el corazón de nuestro trabajo, que es la conclusión, la estructura que nosotros entendemos y con la cual partimos para poder integrar el resto de aspectos en lo que es gestión de recurso hídrico. Para nosotros es un gran engranaje, como pueden ver aquí, ¿no? Es la estructura base con la cual nosotros, a partir de esta, entendemos y podemos aplicar una gestión, ya sea en una mina cielo abierto o subterránea, hablemos un poco de temas generales, ¿no? El engranaje se compone de 3 partes que son muy, muy importantes de identificar. En primer lugar, las fuentes potenciales de descargas. Esta nomenclatura un poco que la tomamos de la guía ambiental del MINEM para lo que es agua en minería, ¿no? Las fuentes potenciales son aquellas actividades, procesos, hasta efectos de las actividades mineras que por sus características pueden impactar el agua superficial o subterránea de la mina. Estas son, digamos, las fuentes que pueden impactar. Y si no hiciéramos nada, pues estas
fuentes impactarían, nuestras actividades mineras impactarían el agua, y eso es mucho de lo que se habla. La gente mucho dice, la minería contamina, sí, porque si yo no aplico el segundo engranaje, que son los métodos de manejo de aguas, pues sí, voy a impactar. Pero existen, felizmente, métodos, tecnologías, existen herramientas y procesos que nos permiten corregir el posible impacto causado por las fuentes potenciales, en este caso por la operación minera. Y aquí está precisamente en el engranaje central la clave del éxito, porque si nosotros aplicamos estos métodos correcta, oportuna y responsablemente, nuestra gestión va a ser adecuada. Y por lo tanto, las aguas receptoras van a recibir no el agua impactada por la fuente potencial, sino ya tratada, ya manejada, ya controlada, separada, etcétera, por estos métodos, y vamos a poder devolver al medio ambiente un agua aceptable. ¿Bajo qué criterios? Bajo los criterios de calidad. Por eso antes hablábamos de ECAS y LMPs, porque son criterios con los cuales nos van a fiscalizar y es un lenguaje común para que podamos hablar con las autoridades y todas las entidades y los stakeholders alrededor de nuestra operación. Entonces, es un engranaje, un ciclo que, como indico, si funciona correctamente, pues el éxito asegurado respecto a la gestión de recurso hídrico en la gran minería. El esquema que les muestro en esta diapositiva es el mismo, son los tres engranajes, aquí están las fuentes, aquí están los métodos y las aguas receptoras, solo que ahora sí está más abierto, ahora empezamos a entender quién es quién, pero el manejo base es el mismo, ¿no? Las fuentes potenciales de descargas contaminantes son, y vamos a ver más adelante, por ejemplo, los depósitos y pilas de mineral, porque son ya sean pilas de lixiviación o sean depósitos de desmonte. El famoso drenaje ácido de mina, que ocupa una parte importante de nuestra explicación más adelante. Las operaciones o procesos metalúrgicos, en este caso nosotros nos hemos enfocado en los procesos de concentración y en los de hidrometalurgia, que son los que más agua utilizan y son los que más tienen la posibilidad de impactarlo, pero como repito, si usamos los métodos de manejo de aguas, este impacto vamos a controlarlo. Y finalmente la actividad humana. En muchas operaciones mineras hay campamentos, hay instalaciones ocupadas por personal que también impactan. Tenemos en este caso aguas residuales domésticas y aguas residuales industriales, también por ejemplo producto de talleres, ¿no? Los métodos de manejo de aguas son los que figuran aquí y estos se van a todavía ampliar mucho más en el siguiente slide, por eso no voy a entrar mucho en detalle aquí. Y finalmente, la última rueda del engranaje, como veíamos, las aguas receptoras, las que reciben y deben recibir el agua ya tratada, el agua ya separada, el agua ya controlada, que garantice que no estemos impactando ni contaminando aguas superficiales o aguas, ya sea aguas subterráneas, ¿no? ¿Basado en qué? Basado en los criterios de calidad. Aquí es importante entender que el monitoreo está considerado como un método de manejo de gestión de agua, pero es muy importante, porque este monitoreo es el que nos permite saber si nuestro producto, el efluente de nuestra operación, al entrar en contacto con el cuerpo natural, con el cuerpo receptor, está cumpliendo los estándares de calidad, en este caso LMPs, como hablábamos, porque son los que se miden en el efluente. Los métodos de manejo de aguas, que eran el segundo engranaje, en este slide se ven mucho más ampliamente y aquí sí voy a explicar toda la metodología que hay en la minería para poder tratar el agua, para poder reusarla, reciclarla, aprovecharla, separarla adecuadamente, evitar el contacto, digamos, tratarla. Como digo, hay muchas metodologías, hay muchas herramientas. Lo que hace la minería y debe hacer una minería responsable es conocer estos métodos, estar en permanente mejora continua y usarlos según su aplicación, usarlos según lo que cada operación dentro de sus características demanda para poder tratar el agua
y poder nuevamente llegar a un cuerpo receptor sin mayores impactos. Entre los métodos de manejo están los métodos de manejo de escorrentías de agua superficial. Esto lo vamos a ver más adelante. Son básicamente todas las estructuras hidráulicas que nos permiten controlar el agua en el tajo y en la mina y en los principales componentes. El manejo del drenaje ácido de mina también lo vamos a ver con más detalle. El manejo de agua de proceso sí lo quisiera explicar en este slide. Como les explicaba, tenemos dos grandes procesos que son, o al menos los que hemos cubierto en el trabajo, que son concentración y que son hidrometalurgia. Por ejemplo, podemos hablar de un proceso de concentración en líneas generales. Todos sabemos, empezamos con la fase de minado en el pit o en el tajo, por ejemplo, en el cielo abierto, y luego el acarreo y el proceso de conminución o chancado. En ambos procesos todavía es lo que le llamamos nosotros el área seca del proceso. El agua es usada básicamente para control de polvo, control de la calidad del aire, y también es utilizada, digamos, para, en el tema de las fajas de transporte y todo lo que es material handling, el manejo de material, está en los sistemas de supresión de polvo, ¿no? A partir del proceso siguiente, que es el proceso de molienda, el agua es protagonista en el proceso. En la molienda el agua se mezcla con el material, con el mineral. En la flotación, el agua es el medio en el cual ocurre la separación entre lo que tiene valor, que es el mineral, de lo que llamamos la ganga. Pasamos, digamos, al tema después de filtración, que es el primer proceso. La filtración es el primer proceso que devuelve agua, que recupera agua. Y luego, en muchas plantas también tenemos espesadores o espesamiento, los cuales también por principios de consolidación reducen el porcentaje de sólidos de la pulpa que va hacia relaves y por lo tanto también están ganando agua, reciclando agua, que se recicla el proceso. Finalmente, en una presa de relaves, bueno, por ejemplo, yo puedo hablar del proceso que conozco, que es un proceso de cicloneo de arenas. Las arenas forman el dique, las lamas forman el embalse y se forman bolsones de agua clara que son recuperados hacia la concentradora. En pocas palabras, el proceso de concentración, si bien utiliza mucho volumen de agua, también recupera una gran cantidad, y la eficiencia del proceso, más allá de la eficiencia metalúrgica, está, hoy en día, un proceso eficiente es aquel que recicla y que recupera mayor cantidad de agua. Si hablamos del proceso de hidrometalurgia, las fases en minado y en chancado son similares, solo que en este caso, por ejemplo, podemos hablar de aglomeración de los ripios, y luego estos ripios van a pads de licidación y ahí son utilizados, son procesados en plantas industriales. En este caso, el agua, por ejemplo, también está en la solución lixiviante y está presente en todo el proceso, pero a su vez también es reusada, ¿no? Llegas a la planta de electrodeposición y el agua retorna hacia los pads como solución lixiviante nuevamente. Entonces, ambos procesos utilizan separación y reciclaje, como está aquí, ¿no? Que puede ser directo, reciclaje y represamiento, reciclaje y tratamiento. Cuando no podemos reciclar todo el agua y tenemos que, de alguna forma, devolver el agua, utilizamos el tratamiento, ¿no? También tenemos, en menor grado, como dijimos, manejo de aguas de desecho doméstico. El balance de agua es un punto muy, muy importante, porque el balance de agua es una especie de radar. Para mí, el balance de agua es como el sistema de control del agua de una operación minera, ¿no? El balance de agua, ya sea que esté en un sistema de control o sea manejado por un software, te dice cómo estás manejando el agua, cuántos flujos están ingresando, flujos de escorrentía, flujos de mina, flujos de proceso, y te indica cómo va tu balance, cuánto estás saliendo como efluente de tu proceso, cuánto está entrando y cuán eficiente está siendo. Y sobre todo, el balance de agua se vuelve como una línea base para que después puedas planificar un exitoso cierre de mina. Porque también, como pueden ver, los planes de cierre también están considerados como los
como un método de manejo de aguas, porque aún después de la operación, aún después del cierre de mina, sigue siendo nuestra responsabilidad el manejo responsable del agua, ¿no? En tratamiento de agua, bueno, eso es toda una ciencia también, solo puedo hablar que hay tratamientos activos, tratamientos pasivos, y podemos hablar de neutralización, filtración, intercambio iónico, ablandamiento. Hay muchas tecnologías, plantas completas que se utilizan de acuerdo a la calidad del agua y a la calidad del efluente que necesitamos obtener. Aquí voy a explicar un poquito, esto fue explicado en nuestro trabajo original por un compañero que hoy no pudo estar con nosotros, y hicimos mucha incidencia en el manejo de agua, en el manejo de escorrentías de aguas superficiales, porque en este caso él trabaja en planeamiento mina y era un tema que lo desarrolló muy bien. Yo voy a tratar de hacerlo de manera un poco resumida. Bueno, el manejo de escorrentías en general, en resumen, es muy importante. Previene la prevención de deslizamientos, de las pozas de aguas residuales y de las pozas de aguas del proceso en el Tajo, en toda la operación minera. Un manejo de escorrentías adecuado garantiza que yo estoy conduciendo las aguas, ya sea aguas que son de proceso, que se llaman aguas ya de contacto, es decir, que ya están impactadas, que tienen contenidos, digamos, químicos, están siendo separadas y conducidas y tratadas de manera independiente de lo que son aguas de no contacto, que son aguas de escorrentías, ¿no? En una operación con clima lluvioso hay un manejo totalmente diferente a una operación con clima seco. En el primer caso es mucho más importante trabajar este manejo de escorrentías, que es lo que voy a explicar un poco en este slide, ¿no? Les explicaba que el manejo de escorrentías se realiza a través de estructuras hidráulicas, ¿no? Yo como ingeniero civil puedo hablar. Son estructuras hidráulicas muy simples, pero a la vez muy importantes. Los canales y canaletas de drenaje deben ser adecuados, deben tener la sección adecuada, la pendiente adecuada, el revestimiento adecuado, y sobre todo deben estar basados en estudios de hidrología, en estudios de precipitaciones y de todos los factores, digamos, que intervienen en cada operación para que estén dimensionados de acuerdo a los verdaderos flujos que podemos esperar de agua pluvial. Los diques son muy importantes, sobre todo en zonas lluviosas, contienen, evitan el contacto de las aguas, digamos, de escorrentía con el agua que puede ya estar impactada por un drenaje ácido de mina, por ejemplo. Las pozas de retención o detención, que son las que están en esta foto aquí, se usa un liner para impermeabilizar y para evitar el contacto con el suelo, evitar contaminarlo. Son muy importantes, ya sea que almacenen agua para reciclaje, para un uso posterior, o almacenen agua para su posterior tratamiento. Como digo acá, se trata de manejar el agua adecuadamente de tal manera de que el efluente final cumpla con los estándares de calidad. Tenemos que ser lo más eficientes posible para que el agua que está impactada o contaminada a su vez no se mezcle con agua de escorrentía, que es agua natural y que nos va a ayudar de pronto a neutralizar o puede ser utilizada en otros procesos. Y bueno, también pozas de almacenamiento. Aquí nuestro amigo, que él trabaja en Goldfields, en planeamiento mina, nos explicaba con este slide lo importante que es en el planeamiento mina el tema del manejo de escorrentías superficiales. Acá mostraba el Tajo de Cerro Corona y mostraba las pozas de rebombeo de lo que se llama el pit de watering o el sistema de bombeo de agua de mina. Y en la parte derecha mostraba las líneas de bombas. Como pueden ver, hay unas pozas intermedias, que son unas pozas que colectan en su zona para luego unirse hacia las pozas principales. Y acá nos contaba que algunas pozas iban hacia la presa de Relaves como parte del proceso y otras iban a plantas de tratamiento. Para explicar un poquito lo que se llama el DAR o DAM, que es drenaje ácido de mina. ¿Qué es lo que pasa con el drenaje ácido de mina? En primer lugar, yo quisiera explicar que el drenaje contaminado, como dice acá en este segundo párrafo, se refiere a un agua presente en la mina, es un agua que drena por la mina,
pero que contiene niveles de elementos químicos, metales pesados o contaminantes, y que no se encuentra dentro de los límites reglamentarios para el agua. ¿Cómo así el agua de la mina de drenaje puede tener esta composición tan, digamos, tan preocupante? ¿Qué pasa? Normalmente, y no soy ingeniera química, pero lo que entiendo es que hay minerales sulfurados, minerales de ciertas características que cuando están debajo del suelo o debajo de niveles freáticos, pues están estables, tienen una composición química, pero cuando la mina, por procesos de voladura, por ejemplo, u otro proceso, o el mismo proceso de minado, expone estas rocas, estos minerales al medio ambiente, al aire, es decir, al oxígeno, ocurren procesos de oxidación, y estos procesos de oxidación en una reacción química resultan en elementos ácidos y hacen que esta agua, por eso se llama drenaje ácido de mina, sea ácido y tenga un pH menor de 7 y obviamente tenga este contenido, como digo, contaminante, que es peligroso. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que con estos canales de los que les hablaba, diques y elementos de escorrentía superficial y sistemas de bombeo o tuberías, esta agua que es drenaje ácido de mina sea correctamente conducida, almacenada y posteriormente tratada para que no se convierta en un contaminante del efluente de mina. Generalmente el drenaje ácido de mina se caracteriza por valores de pH debajo de 7, como indiqué, alcalinidad decreciente, concentraciones elevadas de sulfato, concentraciones elevadas de metales pesados, como había indicado, y también mucho sólido disuelto. Este gráfico muestra que hay 3 etapas. Para resumir, la primera etapa es un grado de pH que todavía no es tan ácido y que el mismo medio ambiente, la naturaleza, puede neutralizarlo. Sin embargo, las etapas 2, donde ya está por debajo de 4.5, y la etapa 3, que es la más preocupante, ya requieren de métodos digamos, activos, no pasivos, de tratamiento para poder modificar la calidad del agua y lograr que pueda ser una calidad adecuada para devolverla al medio ambiente, de ser el caso, o reutilizarla. Las fuentes del DAR, como indiqué, son los minerales que están en todas partes en la mina, ¿no? Están, como indicaba, debajo del suelo que cubre la roca, en el agua subterránea, y no tienen ningún efecto hasta que entran en contacto con el oxígeno, ¿no? Solo diría que las fuentes principales del DAR son las pilas de desmonte, las pilas de lixiviación, los embalses de relaves, las minas propias y, bueno, los rellenos producto de construcción de carreteras. Para sistemas de tratamiento de este drenaje ácido hay 2 tipos de sistemas. Los pasivos, que es el tratamiento natural, es decir, esperar que la naturaleza haga su trabajo, y los que son, digamos, activos o tratamientos que pueden ser desde muy simples a muy complejos. En todos los casos debemos considerar su efectividad, el riesgo de fracaso, que sean estables a largo plazo, y el costo, y el monitoreo permanente para saber cuán exitosos estamos siendo en nuestro proceso. Aquí solamente hay no quisiera entrar en detalles, un tema un poco es el proceso de tratamiento del drenaje ácido de mina. Empieza con la captación que les indicaba, por medio de tuberías, canales o canaletas, una adecuada conducción de esta agua, un almacenamiento y ecualización, probablemente con agua de mejor calidad para mejorar la calidad. Luego neutralizar, por ejemplo, con cal para mejorar el pH. Y luego, según el tratamiento, puede haber sistemas de coagulación, floculación para precipitar sólidos, de sedimentación, y cuando la calidad del agua es muy mala, de ósmosis inversa, ¿no? Y bueno, con eso terminaría mi parte y le doy el pase a André para que continúe con la segunda y tercera parte de nuestro trabajo. Agradeceré sus preguntas al final de la presentación. Adelante, André. Gracias Liliana. Buenas noches con todos y agradecer a Jerez por esta oportunidad que nos están dando, ¿no? Como mencionó Liliana, este es un trabajo que fue hecho por nosotros dos
y 3 compañeros más que no han podido estar, y hemos tratado de repartirnos todo, cosa que a veces no hemos hecho, pero en un momento también lo conversamos, lo discutimos y esperamos que sea de la mejor manera y el agrado de todos, ¿sí? Escogimos este tema básicamente para hablar del agua, que es un recurso, si no es el más importante, es uno de los más importantes, pero a la vez es limitado, básicamente. Entonces vamos a hablar acá, hemos tratado de captar básicamente unos casos de éxitos de la gran minería. En este caso vamos a hablar de Antamina, de Quellaveco y Cerro Verde, en las cuales vamos a hablar de algunos cuantos de sus gestiones hídricas que tienen, que han tenido muy buenos resultados y que empiezo a detallar a continuación. Liliana, si me ayudas con el siguiente slide. El siguiente slide también, Liliana, si no, por favor, en el cual voy a hablar de lo que es Antamina, básicamente, ¿no? Que Antamina en todo proceso, su proceso productivo, solo utiliza básicamente el 1.47% del agua fresca. El otro 98.53% lo realiza mediante el reuso del agua en su proceso de almacenado que tiene tanto en la presa de Relaves como en diques que ha construido, en los cuales capta mucha capacidad de agua, y que esto ayuda a que las poblaciones aledañas como Huaches y todo esto siempre cuenten con este recurso a través del año, en la cual también va a permitir de que tanto la empresa como las comunidades, caso de uso doméstico o en un uso de agricultura, no estén compitiendo por este recurso. Eso es lo que Antamina, con todo lo que viene haciendo, viene logrando, en el cual tiene una gran gestión hídrica, tanto en sus pozas de relaves como en diques, como en otras canales. Ha invertido también en presas, en lagunas que no están directamente en su entorno, como en Contonga, que beneficia a muchos otros pueblos. En este caso, Antamina también utiliza el agua, básicamente gran porcentaje de esta agua se va a su planta de concentrados, en las cuales un porcentaje lo utiliza para básicamente el concentrado y otro porcentaje mínimo lo utiliza en todo su mineraducto, ¿no? Que es el cual que traslada el mineral, que es conocido, que tiene más de 300 kilómetros desde su planta concentradora hasta el puerto de Guarmey, ¿no? En Punta Lobitos, donde ellos embarcan su concentrado. En la actualidad, hasta donde tenemos información, ya tienen más de 1.300 a 1.400 más de embarques con un envío exitoso, ¿no? Además de eso, esa agua también, una vez que llegan a separarla de concentrado para que sea embarcado, también la tratan y con esto riegan una cierta cantidad de hectáreas cerca a la costa de Guarmey, en la cual han podido reverdecer, se puede decir, sembrar árboles, y tienen un pequeño bosque en el cual se ha creado un ecosistema, y Antamina ha aportado eso a la comunidad. Como muchas otras cosas que también más adelante la vamos a ver. Liliana, ¿puedes seguir a continuación? Entonces, este es un esquema más o menos didáctico que no está a escala, en la cual en la parte izquierda tenemos lo que es la mina, el Tajo de Antamina. En la parte intermedia tenemos en ese punto celeste la presa de Relaves, en la parte inferior la planta, y entre la planta y al lado derecho tenemos el Puerto Lobitos, que está en Guarmey, y entre todo eso vemos toda la línea roja representativa que es el mineraducto, ¿no? Y entre ese mineraducto en la parte superior podemos ver lo que es el bosque de Guarmey, ¿no? ¿Sí? La siguiente, Liliana, por favor. Este caso voy a tocar el tema de lo que es Quellaveco. Liliana, ayúdame con el siguiente slide mejor para que presentemos, en este caso. Acá vemos en Quellaveco que es una de las de mayor inversión minera que hay en el Perú en cuanto a su gestión del agua. Quellaveco es uno de los proyectos que cuenta con todos los planes y controles para realizar una gestión eficiente en esto de la gestión de recursos hídricos. Estos planes también son constantemente supervisados por autoridades competentes en el Perú. Esto se basa básicamente en captar el exceso de las aguas de lluvia que se pierden anualmente y se van al mar. En este caso, además de darle un uso, tanto en la operación como el uso que se le puede dar aportando para que las comunidades tengan una calidad de agua mejor que la que podían haber tenido, o incrementando el caudal que normalmente podían haber tenido.
En este caso, en la imagen superior izquierda, vemos la presa Vizcacha, que es una presa que está en la parte superior, en una de las zonas más altas, en las cuales tiene una capacidad de captación de 60 millones de metros cúbicos, de los cuales solo 4 millones de metros cúbicos van a ser para la operación. El restante va a ser para la comunidad, va a ser para usos domésticos, va a ser para usos agrícolas, va a ser también para que sean derivadas a los ríos en los cuales normalmente se iban con contaminantes. En la parte inferior derecha, vemos toda la ingeniería que se hizo o que se viene haciendo para lo que es una infraestructura de un entubado por debajo de la tierra, en las cuales van a derivar el agua del río Asana. En este caso, este proyecto le llaman túnel Asana, en donde van a bordear todo lo que es la operación y no va a tener contacto con la operación. En este caso, no va a ser agua que va a tener contacto con elementos contaminantes y va a poder ser controlado y remediado para aportar, en este caso, beneficios para la comunidad, ¿no? O de repente entidades que pudieran haber sido afectadas por esta agua que tuviera contacto con la operación, ¿no? La siguiente, por favor, Liliana. Este también es un cuadro, la siguiente slide, gracias, Liliana. En este cuadro se ve en la parte superior derecha también lo que es la presa Vizcacha, en resumen. Tenemos acá en la parte intermedia la operación, en la parte más inferior también lo que es la planta concentradora, en la parte inferior la planta concentradora, Pampujune, en la parte inferior la zona de relaves, y en la parte superior izquierda podemos ver la ciudad de Moquegua, ¿no? En resumen, en Quellaveco, de los 22 millones de metros cúbicos de agua que normalmente se van a usar, la repartición va a ser la siguiente, ¿no? El 80%, que son básicamente 18 millones de metros cúbicos, va a ser captado del río Titire, que es un río que normalmente tiene agua que no es de consumo humano por sus altos contenidos de sales de boro y arsénico. Y el otro 20 restante, como hablábamos hace un rato, va a ser aprovechada de las presas que tiene en este caso Vizcacha para la operación. En este caso no va a afectar ni va a competir por este recurso hídrico, como también hablábamos hace un momento lo de Antamina, ¿no? Liliana, la siguiente, a ver si me apoya, por favor. Acá sí le voy a pedir disculpas a Liliana, pero me va a tocar hablar de lo que es el ciclo virtuoso del agua de Cerro Verde, ¿no? Lo digo esto porque Liliana es de Arequipa y Liliana sabe mucho de esto, es más, esa vez nos ayudó, pero ahora ya, como les comenté, nos estamos repartiendo todo esto. Acá le voy a contar toda la historia de lo que es la gestión de agua en Cerro Verde, ¿no? Que viene desde años atrás, viene desde 2008, en cuando ya se estaba haciendo un planeamiento para lo que sería la expansión de la planta concentradora, ¿no? Que venía de 120,000 toneladas por día, la quisieron incrementar a 360,000 toneladas por día. Se evaluaron diversos recursos, porque da la casualidad que Cerro Verde se encuentra en una zona donde el agua escasea, básicamente. Entonces se evaluaron extraer agua de los ríos, de repente extraer agua de subsuelo, hasta desalinizar. Entonces, para eso, ¿qué hizo Cerro Verde? Buscó un consenso con autoridades gubernamentales, regionales, grupos sociales, civiles, todo eso, ¿no? En las cuales llegaron a una conclusión en la cual venía siendo afectado más de 1 millón de arequipeños, en las cuales el río Chiri se veía contaminado por las aguas residuales que generaban. Entonces llegaron a hacer acuerdos para poder hacer una planta de tratamiento. Liliana, a ver si me acompañas con el siguiente slide, en la cual en la parte superior derecha vemos lo que es la ciudad de Arequipa. En la línea de naranja vemos la conducción de estas aguas servidas. Esos círculos blancos que ven por donde está el puntero, ven la colección de aguas servidas. Y en la parte inferior ven el PETAR, que está en la enlosada, que es la planta de tratamiento, ¿no? ¿Qué lograron con esto? Que todas esas aguas servidas que se generan de las ciudades, sean tratadas y puedan tener un mejor uso. En la actualidad, 85% de esas aguas residuales son tratadas. Actualmente hay 1.8 de metros cúbicos por segundo que se está utilizando. Y se piensa llegar hasta el 2043 a 2.4 metros cúbicos por segundo. A cambio de este apoyo,
la mina recibió un suministro, asegurando aguas residuales tratadas para ser utilizadas en la expansión de sus operaciones. Ahora, como le hablaba, Antamina tiene una historia en cuanto a la gestión del agua que viene de años atrás. En el 2006, Cerro Verde, perdón si dije Antamina, creo, Cerro Verde, firmó acuerdos con funcionarios regionales y grupos sociales para apoyar la infraestructura hídrica de todo Arequipa. Estas represas también, como mencionaba hace un rato, que han invertido también en estas infraestructuras, aumentan considerablemente de manera global el volumen del agua para su uso regional, en este caso para toda la ciudad y toda la región de Arequipa. En cuanto a infraestructura proporcionada por Cerro Verde, podemos hablar de una planta de tratamiento de agua potable que tuvo una inversión de más de 120 millones, mejoramiento de las redes de aducción y distribución de agua potable de toda Arequipa, con una inversión de más de 30 millones de dólares, modernización de la bocatoma de Socosami, con más de $1 millón, mejoramiento de la infraestructura de riego, con una inversión de más de 8,3 millones de dólares, y esto mejoramiento de redes de agua potable y drenaje pluvial, ¿no? La ciudad de Arequipa se benefició con este tratamiento de las aguas residuales, como mencionaba en un inicio, y aparte también la rehabilitación del río Chili, porque en este caso estaba captando menos agua contaminada. También hubo una reducción considerable en las infecciones transmitidas por el agua y la mejora en la calidad de la producción agrícola, básicamente, ¿no? Liliana, si me ayudas, por favor, con el siguiente slide. Este es otro punto que tocamos en nuestro trabajo que nos pareció importante, que fue una de los hincapiés en los que hizo Liliana también un inicio, que fue tratar un caso de éxito un poco más al detalle, ¿no? Que también fue hecho por otro compañero que en esta oportunidad no pudo estar, pero vamos a empezar a darlo, ¿no? Esto es de un trabajo que mi compañero tuvo la posibilidad de obtener, porque él también trabajó un tiempo en esta mina, que es la compañía minera Castrovirreina, que se encuentra en Huancavelica, cerca del poblado de Santinés, que voy a empezar a detallar. Esto básicamente era una propuesta en la optimización del sistema de bombeo de las aguas generadas en las labores subterráneas. También permitía hacer la evaluación de la calidad del agua, su posterior tratamiento para poder ser utilizado tanto en las operaciones y o en lo posible el retorno de estas aguas al medio ambiente, ¿no? Con los valores que ya mencionó Liliana, adecuados, que son los LMP, ¿no? La siguiente estructura es una propuesta preliminar que podrá ser ajustada en estos casos, ¿no? Que básicamente cómo se presentó, que son los alcances, la obra de infraestructura, tratamientos de agua, costos asociados, la evaluación económica, los impactos que me convendrían y el impacto social y ambiental, ¿no? En el siguiente slide, por favor, Liliana. Como ya mencioné, ese trabajo fue hecho en la mina San Genaro, que se encuentra ubicada en el centro poblado de Santinés. El tratamiento de aguas residuales es un aspecto fundamental en las operaciones mineras que en la actualidad vemos, porque venimos siendo controlados, auditados por diversas entidades gubernamentales, en las cuales que si la empresa minera no cumple con los estándares, tranquilamente no va a operar. Y este es un compromiso que en la actualidad ya creo que todas las compañías mineras vienen haciéndolo. Y este es otro punto importante ahorita, por ejemplo, en la situación en la que vive Perú, de que muchas personas hablan de que la minería hace esto, lo otro. Yo pienso que con este trabajo también queríamos esclarecer muchas de esas cosas, de que la minería no es, al menos la minería que se viene haciendo bien, que la hacen bien, que se gestiona bien, no es la que hace eso, ¿sí? El siguiente slide, por favor, Liliana. Esta es la obra de infraestructura, en este caso de este wetland aeróbico, que tiene un área total de 7.200 metros cuadrados conformado por 6 pozas que vemos ahí, y después posteriormente vamos a darle una imagen real, cada una con un ancho de 30 metros y un largo de 40 metros, con una altura o una profundidad de 1 metro, como los agregados calcáreos, el compost, la tierra negra, que ocupan una altura de 20 centímetros, ¿no? La capacidad de almacenamiento de las 6 pozas es de 5.760 metros cúbicos, considerando el volumen de ingreso, y la capacidad de almacenamiento de 4.44, un poco más de 4 días, ¿no?
que es decir, el agua desde que ingresa a la primera poza demora esa cantidad de días para salir a la sexta poza, ¿no? Liliana, si me ayudas con el siguiente slide. En este slide vemos una vista panorámica de las pozas de tratamiento de este wetland, en las cuales vemos todas las pozas que hablamos hace un rato, cómo fueron, cuáles son sus dimensiones y cómo fueron recubiertas, en este caso recubiertas por geomembranas, para entrar en operación, ¿no? ¿Me ayudas con la siguiente slide, Liliana? Este es un cuadro comparativo del tratamiento de las aguas del wetland. En este caso, se puede ver cuáles son los valores del agua antes de entrar al wetland o cuando ingresa y cuando sale, en las cuales en una columna tenemos los LMP, que mencionaba Liliana, que son los límites permitidos básicamente, en los cuales podemos ver también cuáles son cómo se controla el pH de estas aguas, ¿no? No llegan a exceder según los límites permitidos. Y también cómo se llegan a reducir básicamente los sólidos totales en suspensión. En este caso, el cadmio se reduce la concentración en 6.5 veces. El cromo se reduce su concentración en 50 veces. El hierro tiene una reducción por debajo del límite de detección. Y el zinc retiene básicamente un aproximado de 1 miligramo por litro. O sea, está cumpliendo su función este trabajo que se ha hecho. ¿Puedes ayudarme con la siguiente slide, Liliana? Entonces, acá en este trabajo de wetland que se hizo en Castrovirreyna, se implementaron estanques poco profundos rellenos con tierra orgánica y revegetados con plantas del pantano, que se inundan con aguas ácidas de mina para producir las condiciones típicas en un humedal. Este sistema promueve la oxidación del metal e hidrólisis catalizada por las bacterias, causando precipitación, retención física de los hidróxidos de hierro, aluminio y manganeso, ¿no? Se trasladaron totoras en cada poza de wetland aeróbico. Esto permitió formar un ecosistema autosostenible para suministrar materia orgánica por la presencia del compost. El efluente final es recirculado mediante bombas a un tanque superior ubicado a unos 30 metros de agua arriba de la planta de tratamiento de minerales. No obstante, la minera tiene autorización de vertimiento hacia la laguna Yanacocha. Sin embargo, mientras se encuentra en operación, el agua tratada es utilizada para los procesos minero-metalúrgicos. ¿Me ayudas con la siguiente slide, Liliana? Este es el costo disgregado para la inversión que se tuvo por el wetland, tanto con los costos fijos, los costos directos y los costos indirectos, en donde están desglosados por topografía, excavación de pozas, costos, en el cual nos dio un total de $13.687.982, en las cuales nos sirvió para hacer una evaluación. ¿Me ayudas con el siguiente slide, Liliana, por favor? Cual se hizo una corrida en un periodo de 7 años, ¿no? Viendo ese costo, en el cual se tomaron tonelajes producidos por año, ingresos en base a esos tonelajes, los gastos que se iban a hacer en CAPEX, en gastos de inversión, y los egresos también que se iban a tener en la operación, y el saldo final, ¿no? Que se ve al lado derecho, ¿no? En la cual los inversionistas vieron conveniente que era un proyecto que totalmente era viable, ¿no? Por los resultados que les dieron en el BAN y en el TIR, con una tasa de interés que fue acordada, obviamente, por todos los involucrados, en este caso, por toda la gente, los accionistas y todos ellos, ¿no? Que fue una tasa de interés de 12%, ¿no? ¿Me ayudas con el siguiente slide, Liliana, por favor? La empresa en ese momento, por usar eficientemente, básicamente, sus recursos, respetando el medio ambiente y cumpliendo políticas ambientales, incrementó básicamente el precio de sus acciones en ese momento, ¿no? Con un incremento prácticamente del 1.01%, ¿no? ¿Me ayudas con la siguiente slide, Liliana, por favor? Entonces, en conclusión, la empresa reconoce la importancia del recurso hídrico para el desarrollo sostenible a nivel global y local, básicamente. Por eso, están tan comprometidos con una gestión responsable del agua en todos sus procesos, reduciendo su consumo y almacenándolo para hacer un uso principalmente de la población. La empresa sigue fomentando el cuidado del agua como recurso e insumo estratégico, haciendo esfuerzos para utilizarlos de forma eficiente en el proceso metalúrgico. Gracias a ello, se alcanzó una tasa del 94% en el reuso del agua en las operaciones subterráneas. La tasa de consumo de agua respecto a la cantidad de mineral procesada fue de 1.64 metros cúbicos por tonelada en estas minas subterráneas, que es bastante. ¿Me acompañas con la siguiente línea? Creo que eso es parte de lo que sería todo. En resumen,
quiero que se llegue a captar algo, ¿no? Que es básicamente que esto permitía que todos se vean beneficiados con los trabajos que venían haciendo, que no solo era para dar una buena imagen, no, también se veía beneficiado tanto el tipo empresarial y el tipo social, en el cual no se dañaba el medio ambiente. La minera se veía beneficiada con tener agua sin tener problemas sociales, y las comunidades tenían también tenían un agua de mejor calidad, tenían un agua que ellos podían contar con ella por un buen tiempo, tenían un agua asegurada. Y también, aparte, estas empresas, todas, casi en la mayoría de las que hemos tocado, tienen un plan de monitoreo anual en los cuales ellos se comprometen en que lo que vienen haciendo cumpla con los LMP o los estándares que en un momento anteriormente habló Liliana, ¿no? Y creo que eso sería todo, al menos de mi parte. Creo que eso sería todo. A ver si tienen preguntas o algo que ya no haya quedado tan claro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Liliana y André. Está excelente el resumen que nos han hecho de su trabajo. Realmente yo no lo había escuchado de primera mano porque estuve en la otra sala, pero sí me parece muy importante el aporte que están haciendo con esta investigación. Y esta parte, tenía una pregunta respecto al trabajo del proyecto del wetland. ¿Eso quién lo hizo? ¿Cuáles son sus otros colegas? Eso lo hizo Felimón Espinosa. Sí, Felimón Espinosa. Sí, quería citar también a los colegas que también, además de Liliana y Andrés, estuvieron trabajando, fueron Luis Flores y Felimón Espinosa. Y Felimón fue... Y Fabio Campos. Y Fabio Campos, ok. Y Fabio Campos también. Ok, muy bien. Nos parece excelente el aporte que han hecho con esto del tema, sobre todo del wetland, que no lo conocía, ¿no? Es un nuevo tema. ¿Hay en la audiencia alguna pregunta, por favor, para nuestros expositores? Sí, bueno, mientras se van preparando los colegas, realmente la información es bastante compleja, sobre todo en la parte de las técnicas para los procesos, ¿no? Para el tema de los procesos. Y Liliana, tú destacaste el tema del balance de agua como un hito importante para poder saber cómo estaba yendo, digamos, la gestión del agua en operación. ¿Qué podrías recomendar tú en general a las personas, a la gente de operaciones, ¿no? De los cuidados que debe tener respecto al agua? Porque una de las preguntas que también nos hacemos es, ¿quién es el doliente? Digamos, ¿a quién le preocupa realmente el tema de la calidad del consumo del agua? ¿Es la gente de operaciones, la gente de medio ambiente, en general, de lo que ustedes han podido investigar para este trabajo? Bien, primero, bueno, ¿por qué resaltamos el balance de agua? Porque como indicaba, se convierte en un panel de control, algo así como en un dashboard, donde podemos ver, personalmente he utilizado GoalSim, no lo manejo, pero sí lo he tomado datos y hemos trabajado en algunos proyectos con GoalSim, y lo que veo es que es como un sistema donde gráficamente yo puedo ver si viene un flujo, cuánto flujo viene de relaves, cuánto flujo puede venir de la mina, cuánto flujo tengo en las pozas stormwater, escorrentía, por ejemplo, ¿no? O cuánto pierdo por evaporación. Por ejemplo, los valores por evaporación en Cerro Verde son enormes. Es una pérdida bastante relevante, tanto en la presa como en las pozas, ¿no? Entonces, el balance de agua, si es que está bien alimentado, es el reloj que nos dice si nuestra gestión está siendo eficiente o no. Y también nos ayuda a mirar dónde más podemos optimizar. Por ejemplo, hay un agua de enfriamiento en la concentradora, que es un agua que solamente entra a los equipos, a los HPGR de Cerro Verde, para enfriar el motor, ¿no? Y esta agua, el sistema original era un sistema en el cual entra agua fresca y sale y se va. Entonces estamos desperdiciando agua, pero gracias al balance, es donde vemos los números y decimos, oye, aquí hay una oportunidad,
¿por qué no reciclamos, no? El balance de agua nos ha permitido también ver bypasses que no estaban en el proyecto original. O sea, de pronto tienes 2 o 3 líneas cercanas de recuperación, pero en la operación esas líneas, cuando una, por alguna razón, por una bomba malograda o por una purga o algo, deja de funcionar, de pronto tu operación se ve impactada. Pero de pronto te das cuenta que a unos metros tienes otra tubería y que haciendo, o sea, el análisis, también es agua que te puede servir, tienes un tiempo de autonomía que te ayuda y te permite hacer. Todas esas mejoras se pueden ver en el balance de agua. Eso para mí es muy importante, ¿no? Ahora, ¿quién tiene la responsabilidad? Es todos, absolutamente todos. La gestión minera tiene que ser una gestión integrada, siempre lo hemos dicho. No es el responsable el área de medio ambiente de controlar, porque finalmente ellos, por ejemplo, en el caso que yo conozco, ellos controlan, tienen a cargo, digamos, las mediciones en las estaciones, en los pozos de monitoreo, en los pozos de verificación, pero los dueños del proceso es la operación, ya sea mina, ya sea procesos. Entonces, todos nos tenemos que sentir dueños de la gestión del agua, más allá del rol que estemos cumpliendo, porque gestionar bien el agua es también aportar a la utilidad de la empresa, como lo ha mostrado André, ¿no? O sea, en Castelvirreina esto influyó y movió la aguja en lo que es el precio de la acción. Y también porque en cada etapa del proceso, si hacemos bien el trabajo, también estamos trabajando en la productividad. Por ejemplo, en mina, si yo hago un adecuado control de escorrentías y mis caminos están en buen estado, pues obviamente eso redunda en una buena performance de acarreo y en el mantenimiento y en la duración de los neumáticos de los camiones, obviamente. Entonces, tenemos que entender que todos somos responsables de esta gestión, no solamente un área, en algunas minas hay el área de recursos hídricos, pero en realidad es responsabilidad de todos y cada uno de los trabajadores. Ok, gracias Liliana. Hay 2 preguntas. No sé si César Quispe quiere decirle en voz alta. ¿César? Pero acá estaba preguntando si César tiene... Sí, sí. Sí, adelante. Ok, sí, buenas. Buenas, gracias por la exposición. Mi pregunta va relacionada a la participación de las comunidades en esta gestión del agua. Si bien es recurso necesario para el desarrollo local, en ese desarrollo se incluye la minería, pero también está la agricultura y el día a día, ¿no?, de las comunidades. Mencionabas que es un trabajo integral, ¿no? ¿Y en qué manera es que las comunidades participan y si es que participan? César, atendiendo tu pregunta, muchas gracias. Muchas gracias por tu atención. En este caso, las comunidades participan antes de los proyectos de la gestión hídrica, durante y después. También en esos planes de monitoreo, también hay acuerdos en los cuales las comunidades tienen un papel importante. O sea, es un acuerdo para que ellos tengan la posición como las entidades gubernamentales también, para que ellos sepan lo que se está haciendo y tienen toda la información a bien ellos poder, para lo que ellos crean conveniente, para que ellos también estén al tanto de lo que se viene haciendo, como mencionaba hace un momento, ¿sí? Okay. Sí, a eso adicionar, César, como bien indica André, las comunidades son activos miembros de los monitoreos participativos, ¿no? Es decir, representantes de la comunidad están al pie del pozo y están atentos a los análisis químicos y a las pruebas que se le hacen al agua, pero a nivel de proyectos, como indicaba André, y volviendo un poco al tema, por ejemplo, de Cerro Verde o de Antamina o de otras empresas, este interés por el agua en este contexto ya se ha vuelto algo participativo, se ha vuelto algo integral con la comunidad. O sea, la mina, una minería responsable, una minería sostenible, que es a donde apuntamos, tiene que velar porque el recurso sea para todos. Como puedes ver, cada vez que hay una inversión en una presa, y como demostró André con el caso de Quellaveco,
y como te puedo contar de las presas en Arequipa que hizo la presa San José de Usuña, Bamputaña y Pillones, la gran parte del agua que contenida para esas presas va directamente para el uso agrícola, va para la población, va para el tratamiento de agua potable y una mínima parte va para la minera, ¿no? En el caso del tratamiento de aguas residuales de la enlosada, que es de la planta de Cerro Verde, realmente decir 1.8 metros cúbicos por segundo a veces parece un número, pero créeme que cuando yo que trabajo ahí y a veces tenemos que hacer proyectos, por ejemplo, para evitar una descarga directa, 1.8 metros cúbicos por segundo es un valor enorme de agua. O sea, cuando nosotros queremos parar por mantenimiento 3 horas, no tenemos, es imposible, la infraestructura sería muy grande para contener y poder, digamos, represar o contener ese volumen de agua para evitar que se vaya al río. Y tenemos un compromiso de evitar descarga directa de agua contaminada al río sin tratarla, ¿no? Entonces, si te pones a pensar 1.8 metros cúbicos por segundo, de esos 1.8 metros cúbicos por segundo que trata la planta de tratamiento, solo 1 metro cúbico de esa agua tratada sube a la mina para el proceso. El resto se devuelve, ¿no? Se devuelve al río, y esto ha tenido un impacto enorme, enorme en la población, ¿no? O sea, personalmente, como decía Andrés, yo como arequipeña, yo he visto ese río por tantos años, he visto a los pobladores de La Joya quejarse de que no podían exportar, de que no vendían sus productos, de que su ají páprica no se vendía, de que estaban quebrados. He visto a los pobladores de Congata también quejarse. El agua del río era turbia. Yo trabajaba a veces en la bocatoma de Cerro Verde, la que tomaba el agua normal antes de la planta de tratamiento. En la época lluviosa era imposible manejar recuperación de agua, las compuertas se malograban. Y de pronto empezamos a trabajar con la planta de tratamiento, que es todo un reto, es una de las plantas de tratamiento más grandes del mundo. Cerro Verde la opera, la mantiene, y la diseñó y la construyó. Y hay para que tengas idea, compromisos a largo plazo, hay compromisos de seguir operando esa planta de tratamiento más allá de la vida útil de la mina por aproximadamente 30 años, si no me equivoco. O sea, ¿te imaginas el compromiso tan grande de la operación minera con la comunidad? Porque no tendría por qué hacerlo, pero lo va a seguir haciendo aún cuando deje de ganar dinero, aún cuando deje de operar, porque es importante. El haber descontaminado las aguas del río Chile ha hecho que ahora estos lugares donde antes el olor no te dejaba vivir, la gente no quería vivir, ahora son lugares turísticos, la gente, ahora que estamos en pandemia, sale a caminar, nuestros trabajadores que trabajan cerca de la bocatoma encuentran peces, ¿no? Los muestran, han vuelto las aves, han vuelto las especies, ha vuelto a revivir el verdor del río. Realmente es un orgullo, y es bueno saber, como indicaba André, que el beneficio es para todos, no solamente para la minera. Ese es el enfoque de sostenibilidad, y que puede parecer solo palabras, pero nosotros que vivimos en esto te podemos decir que sí llega y incide mucho en el tema de comunidades. Muy bien, muchas gracias, Liliana, por el relato de cómo está hoy día Río Chile, una transformación total. Hay una pregunta de Jaime Suárez. Pregunta si hicieron la caracterización hidrogeológica del agua en toda la unidad minera o el distrito minero inicial. Flora, atendiendo esa pregunta, primero agradecerle al ingeniero Jaime por su pregunta. ¿Habla del trabajo de Castrovirreyna? Jaime, ¿estás allí? Sí. Ya, ese trabajo lo hizo mi compañero Filemón. Tengo entendido de que sí. Filemón tuvo información. Filemón trabajó en el área de planeamiento, y es más, también tuvo accesibilidad a una tesis de un jefe que tuvo ahí, en las cuales le proporcionó mucha información, pero tengo entendido de que sí hicieron el estudio hidrogeológico en esa zona. Muy bien. Bueno, me parece muy interesante. No sé si habrá alguna otra pregunta del público, porque el tema realmente da para muchas más preguntas. No. Aquí hay una pregunta de Pedro Rodríguez. Tal vez, Pedro, quieras decirlo en voz alta.
Acá dicen que conoce alguna minera que no puede, que se pueda decir que están a la vanguardia o son ejemplo de una muy óptima gestión hídrica. Atendiendo a la pregunta de Pedro, gracias Pedro por haber estado en la presentación. Por eso hablamos de casos de éxito, ¿no? En las cuales creo que estas empresas están enfocadas en tener una óptima gestión hídrica con lo que vienen haciendo, ¿no? Tanto Antamina como Quellaveco y Cerro Verde. Y ahora, para mencionarle ahora poco, ¿no? Lo que ha salido también en diversos medios de comunicación, que La Arena, su superintendente de gestión ambiental de La Arena, hace poco ha declarado que vienen recirculando 18 millones de metros cúbicos de agua al año, que es una barbaridad. Ahora, no tocamos en este punto La Arena porque ya habíamos tocado tres unidades que son de World Class, de clase mundial, se puede decir que son Antamina, pero si ven en los slides o pudo estar ahí, puede ver todo lo que se viene haciendo. Y es más, como anteriormente también le explicábamos a César, en las cuales no solo la empresa se beneficia con eso. O sea, lo más gratificante aún es que las comunidades se ven beneficiadas con eso. En resumen, también a lo que Liliana hace un poco expuso, ¿no? ¿Sí? Esa sería mi respuesta. Ok, muchas gracias. Yo quería pedirles a todos, primero que llenen una encuesta y también que quienes puedan participar en el próximo diplomado minero van a tener un descuento adicional. Y si pudieran todos encender sus cámaras para poder tomar una foto de la reunión. Más los expositores, ¿no? Ese descuento, ¿no? Sí, también, sobre todo. Los expositores ya, bueno, eso será para otro programa, porque ustedes ya pasaron por el programa, ¿no es cierto? Muy bien, sí. Buena, ¿Se pueden buena. encender sus videos para tomar una foto del grupo? Les agradeceré. Ok. Muchísimas gracias a todos por haber participado en este webinar, especialmente a Liliana y a André, y también que hagan extensiva nuestras felicitaciones a los colegas del grupo que no pudieron estar presentes, pero que también, de hecho, pues han aportado muchísimo habiendo desarrollado el trabajo, ¿no? Que son Luis Flores, Felimón Espinosa y Fabio Campos. Okay, muchísimas gracias. Gracias. Les pido Gracias, contestar señora. las encuestas para poder conocer mejor cuáles son los intereses de ustedes y seguir trabajando nuevos temas. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias, Flora. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Liliana. Gracias. Gracias.